Muy buenas noches, un gusto nuevamente poder saludarles y poder estar a través de este medio para poder compartir la palabra del Señor, que esta noche esta palabra nos aliente, nos desafíe y nos llene de fuerza para seguir adelante. Voy a invitarle que abra su Biblia o que pueda escuchar la lectura de la palabra en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 11, versículo 1 al 6 voy a leer, y dice de esta manera la palabra del Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Permítame hacer una oración breve. Amado Espíritu Santo, Señor Dios Todopoderoso, esta noche, Padre, entregamos en tus manos esta palabra, Señor. Dios, orando, Señor, para que seas tú hablando a través de mi vida y que yo sea un instrumento esta noche, Padre, de este tiempo de poder compartir esta palabra, Señor, y que cada hermano, hermana, Señor, persona, amigo, familiar que escuche esta palabra, Señor, pueda ser desafiado en ella, mi Dios amado. Así oro, mi Dios, bendigo tu palabra, Dios, en el nombre poderoso, maravilloso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hoy quiero compartir con esta lectura de la palabra del Señor un tema muy importante que tiene que ver con el fundamento de la vida cristiana. Y el tema se llama la esencia de la fe en nuestra vida, la esencia de la fe en nuestra vida. Y la fe es la esfera espiritual donde el creyente se aferra fuertemente creyendo en las grandes promesas innegables de Dios. Esto es un hecho que no debemos nosotros dejar de creer, ¿no? Y dejar de repente que nos entre alguna duda o alguna circunstancia donde podamos ver las cosas de Dios difíciles, ¿no? O las promesas de Dios inalcanzables, ¿no? Porque muchas veces podemos de repente entrar en ese pensamiento, ¿no? De que le he pedido algo a Dios y no lo he recibido, o de que estoy esperando algo, ¿no? En el Señor, ¿no? Y hasta ahora ha llegado. Pueden haber circunstancias así, muchas veces que nos pueden, llegar a hacer pensar de repente, ¿no? En que la fe o nuestra fe o lo que estamos creyendo nosotros se hace inalcanzable. Pero qué importante es cuando nosotros le damos la importancia o el valor importante a la palabra del Señor, ¿no? Y hacer que nuestra fe pueda crecer cada día, ¿no? O pueda desarrollarse, ¿no? Como dije, es una esfera espiritual donde el creyente, ¿no? Fuertemente se aferra creyendo, ¿no? En esas promesas innegables de Dios. Dios en su palabra nos da promesas y nos da bendiciones, ¿no? Para nosotros, para el pueblo, ¿no? Para la familia, para la iglesia, ¿no? Para el mundo entero, ¿no? Por eso determinó enviar a su Hijo a morir en una cruz para salvarnos a nosotros. Pero, ¿qué es lo que nos hace creer en aquellas promesas o en aquellas bendiciones que están escritas en la palabra del Señor? Precisamente es nuestra fe, porque el versículo 1 que hemos empezado leyendo dice que la fe es la certeza de lo que se espera, dice. Y luego dice es la convicción de lo que no se ve. No, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Algo que es muy importante entender o parafrasear este versículo, ¿no?
o este pasaje con el pensamiento que habla sobre la fe es creer en lo imposible, ¿no? Y ver lo invisible. Es creer en aquello que yo no puedo hacerlo, ¿no? Y ver aquello que de repente ante mis ojos físicos no lo puedo ver, ¿no? Pero dice la palabra del Señor que debemos llamar las cosas que no son como si fuesen, dice. Entonces ahí nos muestra de que verdaderamente no es ese el asunto, o esa es la importancia, o ese es el fundamento de la vida cristiana, es nuestra fe, es la esencia. Ahora, la esencia quiere decir que es aquello invariable. La esencia es aquello que no cambia, ¿no? Y es permanente, que constituye la naturaleza más importante de una cosa. ¿Ha escuchado usted con respecto a los grandes perfumes? ¿No? Dice que de esos grandes perfumes, dice, hay un perfume, dice, en su esencia, dice que es más chiquitito, dice, ¿no? Y cuando se echa uno ese perfume, una o dos gotitas de ese perfume trasciende, dice, en toda la habitación, en toda la casa donde usted está. ¿Por qué? Porque está todo concentrado ahí, ¿no? En ese pequeño botecito, ¿no? Está, ¿qué se llama? Con todo su poder, con toda su fuerza está ahí, ¿no? Y ya no así como en los botes grandes, ya, no así en los botes grandes, ya tienen ya una mezcla, ¿no? Ya tienen otros ingredientes ya que sigue oliendo, ¿no? Pero ya no es una esencia, ya no es tan, si vale el término, no tan trascendente, ¿no? Para poder impregnar una habitación y dejar ese olor o esa fragancia, ¿no? Entonces la esencia en la vida, ¿no? del creyente es muy importante, ¿no? La esencia de la fe en la vida del creyente es muy importante. Entonces hoy vamos a ver nosotros 4 pasos importantes, ¿no? Para que podamos nosotros desarrollar en nuestra vida, ¿no? Cristiana la fe, ¿no? Que es muy importante. Y lo primero, ¿no? Quiero leerle un pasaje de la Escritura que está en el Evangelio de San Mateo, capítulo número 7, versículo 24 al 27, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice a nosotros, ¿no? A todos los creyentes, y obviamente en ese tiempo le dijo a sus discípulos, mire de esta manera, le dijo, cualquiera, dice pues, que me oye estas palabras, y acá viene lo importante, ¿no? Y dice, y las hace, dice. Y hace una comparación, el Señor dice, le compararé, dice, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, dice. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, dice, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Del verso 26 adelante muestra la otra cara o la otra característica, dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, dice, le compararé, dice, a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, dice. Y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu sobre aquella casa, dice, y cayó y fue grande su ruina, dice. ¿Qué era lo que estaba tratando de enseñar el Señor Jesucristo, ¿no? A ese remanente, a ese grupo de discípulos, de creyentes o de seguidores del Señor? Estaba tratando de enseñarle esto, mire, que dentro de las muchas cosas importantes que hay en la vida de una persona, dice, esto es lo más importante. Es escuchar lo que yo les estoy diciendo, ¿no? Y hacer lo que yo les estoy diciendo. Por eso dice, cualquiera dice que me oye estas palabras, dice, y las hace, dice. O sea, en otras palabras, si obedecemos lo que está en la palabra del Señor, porque yo voy a lograr llegar a obedecer lo que dice la palabra del Señor por la fe, ¿verdad? Por lo que estoy creyendo en Él. Por lo que me estoy desafiando a creer lo que dice la palabra del Señor, no lo que dice el mundo o no lo que dice la circunstancia por la cual de repente yo estoy viviendo. Entonces quiere decir que lo más importante en la vida de una persona, ¿no? O de un creyente, ¿no? O de cualquier persona que quiera acercarse al Señor es la fe. Porque la fe va a ser el fundamento de su vida, ¿no? O sea, por eso dice acá, dice, no,
descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron, dice, con fuerza, dice, sobre aquella casa, dice, y no cayó. ¿Por qué no cayó? Porque había un fundamento, ¿verdad? Y esto habla de una construcción, de un edificio. Dice que para construir un edificio, una casa, ¿no? Una construcción, y mucho más si va a ser de elevados pisos, ¿no? Entonces ese fundamento que tiene que ir abajo en la tierra tiene que ser profundo también. Y tiene que tener mucho fierro, mucho cemento para que cuando vengan los vientos o cuando vengan las lluvias no la pueda tumbar o no pueda tumbar ese edificio, esa casa. ¿Qué está diciendo? Que también en la vida nosotros no normal vamos a tener muchos problemas o muchas situaciones que vamos a tener que atravesar. Pero que si nuestra vida está fundamentada sobre el Señor Jesucristo, creyendo en lo que dice el Señor Jesucristo en su palabra, ¿no? Entonces vamos a poder, ¿no?, vencer aquellas pruebas o aquellas situaciones que estemos atravesando. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la fe, ¿no?, es el fundamento, ¿no?, de la vida cristiana. En otras palabras, la fe tiene que ser lo esencial en nuestra vida. Esencialmente tenemos que vivir nosotros, ¿no?, dependiendo de la fe. La fe es muy importante, ¿no? Muchas veces decaemos nosotros o nos desanimamos, ¿no?, o fallamos muchas veces porque hemos dejado de creerle al Señor. Hemos dejado de hacer que esa fe se desarrolle, ¿no?, en el Señor, ¿no? ¿Y qué nos está hablando a nosotros en este pasaje? En este pasaje nos está hablando, ¿no?, de este punto que es, de esto que es importante, que es la fe, dice. Y más abajo, ¿no?, del 7 adelante nos muestra, ¿no?, un cuadro, un mural, si quiere llamarlo así, o el ejemplo, ¿no?, de personajes bíblicos que le creyeron a Dios, dice, ¿no?, y Dios no lo defraudó, dice. Por ejemplo, veamos en el versículo 10 qué es lo que está diciendo ahí la palabra del Señor, ¿no? En el versículo 10 dice, ¿no?, hablando sobre Abraham, cuando fue llamado, ¿no?, dice que porque esperaba la ciudad, dice que tiene fundamentos, dice, cuyo arquitecto y constructor es Dios, dice. Entonces, aunque de repente al comienzo, imagino así, cuando Dios lo llamó a Abraham, seguramente no, tuvo que pensar y decidir, ¿verdad?, creerle al Señor o rechazar lo que el Señor le estaba diciendo. Cuando le hizo el llamado el Señor a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré. Quizás ese momento tuvo que luchar con pensamientos, ¿verdad?, y con decisiones. Pero termina Abraham creyéndole a Dios, obedeciendo a lo que Dios le había dicho, ¿no?, y decidió salir, como lo vamos a ver más adelante en el capítulo 12 del libro de Génesis. Entonces la fe, ¿no?, escuche bien, es un principio de acción y poder. Por eso dice, es la fe, la certeza de lo que se espera, dice. O sea, no tiene que cambiar ese pensamiento de nuestra mente y de nuestro corazón. Si estoy esperando algo que le he pedido al Señor, entonces tengo que mantenerme seguro, porque la fe, ¿no?, eso garantiza una seguridad, ¿no?, de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, dice. Entonces, creerle a Dios, ¿no?, es creer lo que Dios me está diciendo en su palabra, ¿no? La fe también me desafía a mí, mire, ¿no?, lo que dice la segunda parte del versículo 1, ¿no?, me desafía a mirar y creer lo que no estoy viendo, dice. Porque dice, no es la convicción, dice, de lo que no se ve, dice. ¿Qué es lo que usted no está viendo ahora? Algo que le ha pedido al Señor, ¿verdad? Porque no lo tiene ahorita físicamente o no está visiblemente de repente. Pero es ahí el desafío, hermano. Es ahí lo que la palabra nos está diciendo en esta noche a nosotros, no creer en aquello, ¿no?, que es invisible, en aquello, no, perdón, creer en aquello que es imposible y ver aquello que es invisible. Saber, no, que se llama rotundamente, no, con todo nuestro corazón, que nuestra fe puesta en el Señor. Por eso dice este mismo libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2,
¿no? En el siguiente capítulo dice, puesto los ojos en Jesús, dice el autor y consumador, dice, de la fe, dice. Se nos habla, ¿no?, de que el fundamento de la vida de un creyente o de un cristiano tiene que estar, ¿no?, puesta, ¿no?, su mirada, su confianza, su corazón, su vida, ¿no? Lo esencial y lo más importante en la vida de esa persona tiene que ser la fe, dice. Si tenemos fe, ¿no? Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, si tuvieran fe como un grano de mostaza, dice. Hizo una comparación de repente, ¿no?, para algunos podríamos decir exagerada, ¿no? Pero sin embargo nos muestra de que es muy importante la fe en la vida del creyente. Entonces, vivamos una vida de fe, ¿no? Porque el versículo 6 que hemos leído dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice. Entonces, la vida cristiana, ¿no?, consiste en eso, en creerle a Dios. La vida cristiana consiste en creer en las promesas de Dios, ¿no?, que son, obviamente, ¿no?, que se llama seguras, ¿no?, y son reales para nosotros. Entonces, no va a cambiar, ¿no?, pero sin embargo, nos queda y nos reta a nosotros seguir creyéndole al Señor por lo que le estamos orando, por lo que le estamos pidiendo. Ese es el ejemplo más claro que podemos sacar, hermano, ¿no?, de la palabra del Señor, cuando el Señor les dijo a sus discípulos, ¿no?, aquel que oye lo que yo estoy hablando, lo que yo estoy diciendo, ¿no?, o lo que está escrito en mi palabra, ¿no?, y hace aquello que yo le digo que haga y lo que está escrito, entonces va a ser ese hombre prudente que supo hacer o construir su casa sobre una roca, dice. Y obviamente la roca es Cristo Jesús. Amén. Entonces, este primer paso, ¿no?, o este primer aspecto es muy importante en la vida cristiana, ¿no? La fe, ¿no?, que nosotros podamos desarrollarla cada día, ¿no? Es como echarle agua a una plantita, es como alimentar esa plantita, ¿no?, de agua, ¿no?, y de aire, ¿no?, y pues obviamente de sol, ¿no?, para que crezca esa plantita. Lo mismo viene a ser en la vida cristiana, ¿no? La fe viene a ser, ¿no?, ese fundamento, ¿no?, para que esa persona vaya creciendo, ¿no?, en todos los aspectos espirituales que se pueda llamar. Entonces desafíese, ¿no?, a creerle al Señor, ¿no? Desafíese a vivir, ¿no?, bajo esa esencia, bajo eso esencial que es importante en la vida del creyente, ¿no?, la fe, para desarrollarla conforme a la medida de fe, dice, que tengamos, dice. Así que tengamos este primer paso, ¿no?, en cuenta para que podamos desarrollar nuestra fe. En segundo lugar, ¿no?, como hijos de Dios, mire, si ya somos hijos de Dios, ya hemos dado ese paso de fe ya, ¿no? Ya hemos entregado nuestro corazón, nuestra vida, ¿no? Ya le hemos entregado al Señor ya, ¿no?, el control de nuestra vida y le hemos dicho, sé tú, Señor, el dueño, el amo, ¿no?, el conductor, el que guía mi vida, ¿no?, el que tome, ¿qué se llama?, la rienda de mi vida y pueda yo caminar, ¿no?, conforme a lo que está escrito en tu palabra. Pero como hijos de Dios, no somos llamados a andar por fe. ¿No? Dice la palabra, dice, mas el justo, dice, por la fe vivirá, dice, ¿no? Mas el justo por la fe vivirá, dice. Otra vez vuelvo al caso de Abraham, mire, ¿no? Ahora, le leo ahora en el capítulo número 12, versículo 1 hasta el 3 del libro de Génesis, ¿no? Y dice de esta manera, dice, pero Jehová había dicho, dice a Abraham, dice, ¿no?, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, dice. Y haré de ti una gran nación, dice, ¿no?, o una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, dice. El versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Note, la última parte dice, y serán en ti benditas, dice, todas las familias de la tierra, dice. O sea, aquí nace, ¿no?, para nosotros, ¿no?, este hombre que le creyó a Dios, por eso dice que es el padre de la fe, dice Abraham, dice, porque le creyó a Dios, ¿no? Con este llamado de formar ese pueblo, Dios, esa nación, ¿no?
porque Dios lo llamó a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, dice. Y haré de ti, dice, ¿no? Haré de ti, ¿qué le dice? No, haré de ti una nación grande, dice. Y te bendeciré, le da la promesa aquí, engrandeceré tu nombre y serás bendición, dice. O sea, para todo creyente, para todo hijo de Dios, para todo aquel que confiesa el nombre del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces está llamado a andar por fe. Eso no quiere decir a andar a no hacer nada, no quiere decir andar por fe, creyendo en las promesas, en las palabras y obedeciendo lo que Dios está diciendo, ¿no? En su palabra. Por eso hay el mismo libro que hemos leído nosotros, el capítulo 11, el libro de Hebreos, versículo 8, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, dice, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, dice, y salió sin saber a dónde iba, dice. O sea, en otras palabras, Abraham dice que no le preguntó a Dios, no le cuestionó a Dios, no le, de repente, buscó al Señor una explicación o especificar el lugar donde iba a ir. Solamente el Señor le dijo, no, y ve al lugar que te mostraré, dice, o a la tierra que te mostraré. Y salió, no, bajo esa palabra o bajo aquel llamado de que Dios le había dicho, no, y te mostraré una tierra, no, más allá. Entonces fue un acto de fe, ¿no? Y de obediencia, obviamente, que lo sacó a Abraham, ¿no? de su comodidad, si queremos llamarlo, de su familia y de su tierra, ¿no? Para creerle o para creer en lo que Dios le estaba diciendo. Entonces, por ende, usted y yo somos llamados también a andar por fe, como está diciendo acá, ¿no? La palabra del Señor con respecto al llamado que le hizo a Abraham, Dios a Abraham. Entonces, la vida de fe, ¿no? Es de sometimiento a los deseos, ¿no? A los métodos y cronogramas de Dios para nosotros. Quiere decir que lo que Dios quiere, lo que Dios piensa y lo que Dios quiera hacer en mi vida, eso tengo que aceptar y eso tengo que hacer, dice. O sea, morir a mis deseos ya, ¿no? En otras palabras, Dios quiere que vivamos una vida de fe, ¿no? Y que le agrade al Señor, como lo dice el versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque de más es que estemos, hermanos, viniendo a la iglesia, de más es que estemos de repente confesando el nombre de Dios, o alabando, o adorando, orando. Si no tenemos fe, ¿verdad? Dice que no le estamos agradando a Dios. Solamente estamos viviendo una vida de religión nomás, ¿no? No estamos viviendo una vida de convicción, una vida de fe, o una vida de creer en lo que Dios está diciéndonos en su palabra. Entonces, esto segundo, ¿no? Que es un desafío también, ¿no? Que como hijos de Dios somos llamados a andar por fe. Entonces, debemos andar por fe, debemos vivir la vida, ¿no? Que le agrada a Dios, obviamente, la vida cristiana, ¿no? Pero bajo esa esencia de la fe, que la fe sea lo esencial en nuestra vida. No las circunstancias, no los problemas, no las enfermedades, no las pruebas. O sea, las pruebas, las enfermedades, las circunstancias y lo difícil que venga a nuestra vida son parte del proceso, pero para hacernos crecer y madurar más nuestra fe en el Señor. Entonces, el desafío de usted y de mí es eso, ¿no? Creer en lo que está escrito en la palabra del Señor. La tercera cosa, porque quiero ser breve esta noche y quiero que usted entienda, ¿no? La tercera cosa, ¿no? Lo encuentro, mire, en el libro de Romanos, capítulo número 3, versículo 20 hasta el 24. Y doy lectura a lo que dice la palabra del Señor. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, dice, ni salvo tampoco, delante de él, dice, porque por medio de la ley, dice, es el conocimiento del pecado, dice. Pero ahora, ¿no? Aparte de la ley, dice, se ha manifestado la justicia de Dios, dice, testificada por la ley y por los profetas. Está diciendo que los profetas y en la ley estaba ya escrito ya en el Antiguo Testamento de lo que iba a suceder, ¿no? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, dice. Está hablando ya del unigénito Hijo de Dios, aquel que vino para redimir a toda la humanidad perdida, ¿no? Pero, ¿cómo redime a esa humanidad? Bajo el sacrificio que hizo en la cruz, obviamente. ¿Y cómo recibimos nosotros esos beneficios del sacrificio de Cristo que ha hecho en la cruz del Calvario?
Ahí viene lo importante, mire usted, ¿no? Dice que es por medio de lo que creemos en el Señor, porque sigue diciendo el versículo, para todos los que creen en Él, dice, porque no hay diferencia, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, la salvación, ¿no?, que nos da, que nos ofrece el Señor es por medio de la fe que tengamos en el Señor. Entonces, ¿cuál es la tercera cosa, ¿no?, que hace que esa fe sea esencial en nuestra vida cristiana? ¿No? Es que la fe nos justifica delante de Dios, ¿no? Como leímos aquí, ¿no? Por la ley nadie podía justificarse, ningún ser humano podía ser justificado delante de Dios, ni aun con los sacrificios que se hacían perdón, en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero sin embargo, ¿no? Dios mandó a Jesús, ¿no?, para redimirnos a nosotros a través del sacrificio del Señor. Por eso dice, somos justificados delante de Dios por la fe en Jesucristo, dice. O sea, por nuestra fe, dice. ¿Ve que es importante la fe? ¿Ve que es muy esencial la fe en la vida del cristiano? ¿No? Porque si no tuviéramos fe, como dijimos, no podríamos agradarle al Señor. La justificación es el don gratuito de Dios, ¿no?, que da al hombre o a la humanidad, pero es Dios el que justifica. O sea, es Dios el que hace, ¿verdad?, la obra de justificarnos delante de Él a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Quiere decir que nuestra fe hace que seamos hallados, en otras palabras, ya justos delante del Señor, ya no pecadores, dice. Porque el versículo 23 que hemos leído, por cuanto todos pecaron, dice, ¿están qué? Destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos destituidos nosotros de del regalo, de la salvación, de lo que quiera llamarlo. Sin embargo, ¿no?, por el sacrificio de Cristo, entonces volvemos a ser llamados, dice, justos o justificados delante del Señor. Esta es la tercera cosa. Y la última cosa que veo acá, que es muy importante, mire, con respecto a lo esencial o a la esencia de la fe en nuestra vida, en la vida cristiana, es que la fe nos garantiza a nosotros una eternidad con Dios. Esto es lo maravilloso, hermano. O sea, esto es lo grandioso, ¿no? Esta es la promesa, si quiere llamarlo, premium final, ¿no? Excelente, ¿no? ¿Por qué? Porque un día dice, vamos a pasar nuestra eternidad con el Señor. O sea, vamos a estar para siempre con el Señor. O sea, en otras palabras, va a valer la pena haber sufrido, si quiere llamarlo así, haber padecido por causa del Señor, como lo dice la palabra, ¿no? O habernos esmerado, esforzado, ¿no?, a creerle al Señor, aunque con altibajos, con luchas, pero le hemos creído al Señor. Y eso va a prevalecer, hermano, lo que le hemos creído al Señor. Porque dice, el que persevere, ¿no?, hasta lo último, ese será salvo. Entonces, la fe nos garantiza una eternidad con Dios. El seguir creyendo, el seguir desafiándonos a creer en las promesas de Dios, hermano, ¿no?, y a que no nos llenemos en la cabeza o en la mente, ¿verdad?, con aquellos pensamientos, ¿verdad?, diferentes que vienen, ¿no?, a través de los falsos maestros que enseñan otra doctrina, ¿no? Creer lo que dice la palabra del Señor, porque mire lo que dice la palabra del Señor en San Juan capítulo número 11, versos 25 y 26. ¿No? Y tiene que ver con la muerte y el proceso, ¿verdad?, de la vida final o eterna que el Señor nos promete. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, dice. Y acá habla sobre la fe, porque dice, el que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá, dice. ¿No? Alguien lo puede interpretar así como locura, ¿no? ¿Cómo si está muerto vivirá? El que no entiende obviamente lo va a interpretar así, ¿no? Dice el versículo 26, todo aquel que vive y cree en mí, dice, no morirá eternamente. Y hace acá una pregunta, ¿no? El Señor dice, ¿crees en esto? Dice, ¿o crees esto? Entonces, por eso, ¿no? Es muy importante el desafío de seguir creyendo en el Señor. En otras palabras, la obra de Cristo es la garantía de nuestra salvación. Ese sacrificio que hizo Jesús ahí en esa cruz,
¿no? Ahí cuando fue crucificado, ¿no? Esa es la garantía, ¿no? De nuestra salvación. Ese sacrificio fue acepto delante de los ojos de Dios para que nosotros podamos ser salvos. En otras palabras, la fe es una garantía que vamos a recibir lo que esperamos y creemos. Es nuestra fe lo que va a garantizarnos a nosotros llegar hasta el final y obviamente recibir las promesas que Dios nos ha prometido, como dice, para todos aquellos que le aman, dice. Recibiremos aquella promesa o aquella corona como está escrito en la palabra del Señor. Entonces, hermano, no deje de creerle al Señor. O sea, no deje que el mundo, ¿verdad? O la circunstancia, ¿no? O las doctrinas falsas, ¿verdad? Los errores de los falsos maestros le engañen con respecto a su fe. No hay otro libro, ¿no? Glorioso, poderoso, ¿no? O seguro que usted pueda encontrar, ¿no? En toda la tierra fuera de la palabra del Señor. O sea, ningún otro libro, ¿no? Ni que fuese escrito por alguien que diga que recibió revelación de Dios o cosa parecida, no le va a garantizar la salvación como lo dice la palabra del Señor. Es la palabra del Señor. Por eso es el desafío de la fe. Por eso es nuestra esencia o lo esencial de nuestra vida cristiana es creerle al Señor, ¿no? Entonces la fe quiere decir que es estar convencido de que algo existe, hermano. Es estar seguro, ¿verdad?, de que algo existe porque no lo estoy viendo. ¿Acaso usted vio, de repente nos podemos haber imaginado, ¿verdad?, las calles de oro, los mares de cristal que dice la palabra del Señor, ¿no? El cielo nuevo, la tierra nueva, ¿no? Porque está escrito en la palabra del Señor, pero no lo hemos visto, ¿verdad? No lo podemos imaginar, quizás podemos hacernos visual, ¿no? Una imagen, ¿no? En nuestra mente con respecto a ello. Pero literalmente, ¿no? Esa fe que tenemos nosotros nos va a hacer ver un día aquellas promesas que están escritas en la palabra del Señor, por nuestra fe, hermano. Y obviamente porque Dios no es hijo de hombre, ¿no? Para que mienta. Es la palabra de Dios, ¿no? Aun cuando no se pueda ver, aun cuando no lo podamos ver, aun cuando no lo estamos viendo, aun cuando no esté al alcance de nuestras manos de poder tocarlo, ¿no? Así que este es el desafío que tenemos nosotros en esta noche, hermano, ¿no? O lo esencial que Dios nos habla a través de su palabra es creerle al Señor en todo momento, en todo tiempo. El origen de nuestra fe empieza desde el momento, ¿no?, de nuestra conversión, desde el momento que nos convertimos al Señor, ¿no? Por eso desde ese momento estamos desafiados a vivir bajo este principio, ¿no? Bajo esta esencia, ¿no? Creyendo cada día que Jesús viene pronto por cada uno de nosotros, o en todo caso por su iglesia, ¿no? Que está creyendo y está clamándole al Señor. Es el desafío que tenemos nosotros, ¿no?, para poder llegar a recibir y cumplir, y tener las promesas de la vida eterna, ¿no?, que Dios nos ha prometido. Termino con la historia de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes fueron preparadas, capacitadas para recibir al esposo, dice. Pero 5 de ellas eran prudentes, dice, y 5 de ellas eran insensatas, dice. 5 de ellas fueron preparadas, dice, con su lámpara y con sus aceites, porque sabían que no se sabía culturalmente la hora de la llegada del esposo, ¿no? Entonces tenían que tener su lámpara y su aceite, ¿no? Porque si llegaba de noche y estaba oscuro, echarle aceite, encender y dar luz. Y las otras dice que con insensatez dice que no llevaron aceite, dice. Y más se durmieron todavía. Y cuando llegó el esposo, no quisieron pedir de las prudentes o de las sabias o de las preparadas el aceite, ¿no? Ellas le dijeron, no podemos darle. Y ahí se cerró una puerta, dice, no, porque el Señor les dijo, no, apártense de mí porque no las conozco, dice. Entonces, ese es el ejemplo más claro que nos da el Señor con respecto, ¿no?, al asunto de estar preparados para irnos con el Señor y a la fe que nos mantiene, ¿no?, seguros y directos para poder llegar a recibir, ¿no?, la herencia, ¿no?, o las promesas que están escritas en la palabra del Señor. Es el desafío, hermano, que tenemos. Por eso, esta noche, no quiero bendecir su vida con esta palabra, ¿no?, y que usted pueda sentirse desafiado cada día a vivir la vida que le agrada al Señor. Vamos a orar
agradecer a Dios por esta palabra y que Dios bendiga su vida, ¿no? Ahí donde usted se encuentra. Maravilloso Dios. Una vez más, Señor, queremos agradecerle, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por esta noche y por este momento de compartir esta palabra, Señor, que esta palabra, Dios, quien la escuche, quien la reciba, Señor, y quien la crea, Dios mío, y quien se sienta motivado y desafiado a obedecer y a hacer, Señor amado, o a seguir creyéndole a usted, Dios, sea bienaventurado, como dice su palabra, Señor. Y el que no se sienta motivado o desafiado a hacerlo, Señor. Y aquel que está escuchando quizás por primera vez este mensaje, Señor, y todavía no ha dado el paso de fe de poder aceptarlo a usted, yo oro esta noche, Padre, por esa persona que está hoy haciendo una oración, Señor amado, ahí en su mente y en su corazón, de poder reivindicar su vida con usted, Señor, de pedirle perdón y aceptarlo a usted como el único y el suficiente Salvador, Señor. Gracias, Dios mío, recíbalo, Señor, así lo bendigo yo, Señor, lo declaro salvo, lo declaro, Dios mío, libre de todo pecado, Dios mío, y que la sangre de Jesucristo, Padre, lo perdone y lo limpie, Señor. Muchas gracias. En el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Un abrazo nuevamente, Dios les bendiga. Nos vemos el próximo jueves, que podamos disfrutar de las bendiciones del Señor a través de la fe. No se olvide, la esencia de la fe en la vida cristiana es seguir creyendo en las promesas del Señor. Hasta pronto, hasta luego.